Bueno, que buenos días decía a todos y a todas, que os habéis querido juntar aquí en Carbonero el Mayor para celebrar ese hidrogeodía, que espero que os guste, espero que aprendáis muchas cosas y espero que podáis valorar algo que para nuestro municipio es muy importante, que es la Galería de la Mina. Vais a hacer el recorrido por fuera, aunque sí que podréis asomaros un poquito para ver y palpar cómo es esa galería. Pero por motivos de seguridad sí que lo vais a tener que hacer el recorrido por la parte de arriba. Así que os invito a prestar bastante atención a la exposición que hay dentro, la cual gustosamente Santiago, que está ahí, la va a poder explicar y seguramente también os transmita esa ilusión que él tiene, esa forma de participar que él tuvo a la hora de realizar estos paneles informativos. Y por mi parte nada más, un feliz día de la hidrogeología y tiramos para adelante, ¿vale? Bueno, se me oye más o menos, ¿verdad? Bueno, buenos días. Bienvenidos a Carbonero, gracias por haber querido participar en esta actividad con la que vamos a celebrar el Hidrogeodía 2023. Es un día dedicado a organizar una jornada sobre la divulgación del agua. Este día se celebra con motivo del Día Mundial del Agua, que fue el pasado día 22, y aquí en España el grupo español de la Asociación Internacional de Hidrogeología organiza en las diferentes provincias una actividad. Aquí en Segovia, por quinto año consecutivo, la Asociación Geología de Segovia, luego Andrés, que es su presidente, os hablará también, organiza esta actividad, una actividad básicamente de carácter divulgativo, que este año está centrada en esta infraestructura hidrogeológica fantástica que hay aquí en Carbonero, que es la mina. Y bueno, poco más tengo que deciros, agradeceros de verdad que os hayáis apuntado. A mí me sorprende que tanta gente esté interesada en conocer esto y seguro que os va a gustar. Muy interesante lo que van a ser. Bueno, sí, eso es la dinámica de los grupos. Habéis recibido un correo en el que se os ha asignado un grupo, se os ha dividido en 5 grupos. Cada grupo va a llevar un horario ligeramente diferente. El grupo 1 y el grupo 2, luego se dirá aquí grupo 1, grupo 2, ya nos iremos organizando. El grupo 1 y el grupo 2 van a empezar viendo la exposición, y el grupo 3 y el grupo 4 van a ir directamente a la mina, ¿de acuerdo? El grupo 5 va a hacer un recorrido un poco diferente, alternativo. Al final, a lo largo de la mañana, la actividad está previsto que acabe a las 2, todos vamos a pasar por las mismas paradas y todos vamos a ver básicamente las mismas cosas, es decir, lo único que vamos a cambiar es un poquito el orden para no ir en masa todos, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahora os dejo con Andrés, que es el presidente de Geología de Segovia. Hola, buenos días, gracias alcaldesa, gracias Esteban. Bueno, yo soy hasta diciembre de este año el presidente de Geología de Segovia, y en nombre de la asociación, de la que formamos parte 167 personas de Segovia y su provincia, os doy la bienvenida a esta actividad que, como bien ha dicho Esteban, coordina a nivel nacional el grupo español de la Asociación Internacional de Hidrogeólogos, y en Segovia, por quinto año consecutivo, solo con el parón del año de la pandemia, organiza la Asociación Geología de Segovia. El Hidrogeodía nació en Madrid en el año 2017 y la provincia de Segovia se incorporó directamente al año siguiente, en el año 2018. Por lo tanto, fuimos una de las primeras provincias de España en organizar esta actividad, que se suma a otras que conoceréis, como el Geolodía. En este sentido, quisiera dar las gracias tanto al Ayuntamiento de Carbonero Mayor como al Instituto Vega del Pirón, el Instituto de Carbonero, como sobre todo a Esteban y a Fuencisla, que lamentablemente no nos ha podido acompañar y estará sufriendo en casa, porque ha dejado muchas horas y mucha ilusión para organizar esta actividad y finalmente no ha podido asistir por motivos médicos. Tanto a Esteban como a Fuencisla, el agradecimiento de todos los monitores. Comentaros solo un par de detalles logísticos. Además del recorrido que os ha dicho Esteban que haremos por grupos, la Asociación Internacional de Hidrogeólogos organiza un concurso de hidrogeología en el que podéis participar. Tenéis la información tanto
más en la actividad. Y además de ese premio, hay otro concurso, también de fotografía, que organiza el Foro Geobiosfera, con premios en libros, tanto para fotografías que se hacen hoy en el Hidrogeodía, como para fotografías que se hagan en el Geolodía. Y esto me da pie a comentaros que a partir de hoy las siguientes actividades que organizaremos desde Geología de Segovia serán: el próximo sábado, día 1 de abril, habrá una jornada de puertas abiertas en el Geomuseo de Valseca, que podréis visitar todos los que queráis a las 12:30 de la mañana. Y la siguiente actividad, con una excursión de campo, que esperemos que haga un poco más calor que hoy, será el Geolodía. Este año el Geolodía será en Cuéllar y será el domingo 7 de mayo. Se titula Cuéllar, Geología en 4 estaciones, y haremos parada en la Senda de los Pescadores, en las yeseras de la carretera de Cantalejo, en el Castillo de Cuéllar y en el Henar. De tal manera que os invitamos a todos vosotros, igual que estáis participando hoy, a apuntaros al Geolodía del día 7. Y creo que no me olvido de nada más. Reiterar mi agradecimiento a todos vosotros por, con el cambio de hora, pegaros el madrugón. Me recuerda Nuria, perdón que se me olvidaba, que tenéis a vuestra disposición una encuesta para calificar esta actividad y para ayudarnos a ir mejorando poco a poco los aspectos que podamos mejorar. Que sepáis que nos están retransmitiendo en directo por YouTube en el canal de la asociación, que se llama Segovia te dejará de piedra, ¿no? Y no quedará grabado y lo podréis ver la vez. Entre parada y parada se cortará la emisión. Si alguien no quiere salir por algún motivo, por no arrimarse a la cámara que lleva Pablo, es suficiente. Tenemos cuidado de no sacar a los menores y no sacar las matrículas de los vehículos aparcados en las calles de Carbonero. Que tengáis buena mañana y para cualquier cosa, los monitores estamos a vuestra disposición. Muchas gracias. ¿No organizáis los grupos? Sí, bueno, esto es tema. A dar la brasa, vamos a ver. Vamos a empezar ya directamente, ¿de acuerdo? Entonces, aprovechando que Andrés acaba de terminar su speech, la gente que tiene asignado el grupo 5, pues que se vaya con él. Inicie ya al buzón de correo. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Ha superado 4 cursos. Peter, hermano. En Jaén, en la Universidad de Geología. Bueno, esta noche no habrán dormido nada. Anda, que vaya frío. Bueno, pues vosotros sois el grupo 5, se supone. Veo algunos infiltrados, porque algunos no, me consta que no estabais en el grupo 5, pero compensa a la gente que no ha cambiado el despertador de hora. Bueno, pues vamos a empezar sin más, sobre todo a ver si entramos en calor andando un poco. Bienvenidos al Hidrogeodía. Mi nombre es Andrés Díez Herrero. Ya habéis visto que soy el presidente de Geología de Segovia, pero en mi vida profesional soy doctor en Ciencias Geológicas y soy profesor de investigación. Me dedico a la investigación y trabajo en el Instituto Geológico y Minero de España. Esto es un organismo público de investigación que pertenece al CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Yo me dedico al agua, pero no a las aguas subterráneas como vamos a ver hoy, sino a las aguas superficiales y en concreto al riesgo de inundación. Yo me dedico a investigar sobre inundaciones del pasado para prevenir inundaciones en el futuro. ¿De acuerdo? Soy socio de la Asociación Internacional de Hidrogeólogos, y que es la que coordina a nivel nacional. Y hoy lo que vamos a ver en este recorrido con paradas, colándonos entre las paradas de los otros grupos, es cómo las aguas subterráneas son muy importantes para todas las civilizaciones y en concreto son muy importantes para Carbonero. Y eso vamos a intentar demostrarlo viendo cómo las aguas subterráneas han condicionado desde la ubicación de Carbonero a los nombres de sus calles, hasta esta infraestructura que es la mina, que luego visitaremos brevemente, hasta los oficios tradicionales de la población. Como todos sabéis, el agua es fundamental para la vida. Estamos hechos de agua, nos lo enseñan desde pequeños, pero además de eso,
Todas las actividades humanas, económicas y sociales están en torno al agua. Por eso, todas las grandes civilizaciones del planeta, Mesopotamia, Egipto, se han hecho en torno a grandes ríos. Y la mayor parte de las ciudades más importantes del mundo, sobre todo el mundo antiguo, estaban a orillas de un gran río que aprovechaba ese agua para sus actividades. Pues bien, si nosotros hacemos un repaso a las localidades importantes históricamente de la provincia de Segovia, todos están al lado de un gran río. Segovia en la confluencia del Eresma y el Clamones, Sepúlveda en la confluencia del Duratón y el Caslilla, Coca en la confluencia del Voltoya y el Eresma, y Carbonero, ¿al lado de qué gran río está? Aunque el Instituto de Carbonero se llama IES Vega del Pirón, el Pirón está 7 kilómetros más allá. El Eresma, que es el otro río de Carbonero, está 3 kilómetros para allá. ¿Qué os quiero decir? Carbonero, que es una localidad histórica y muy importante económicamente, no está en torno a un gran río, sino justo en el interfluvio entre dos ríos, entre el Eresma y el Pirón. ¿Qué pasa? ¿Que Carbonero no necesitaba agua para sus habitantes y sus actividades económicas? Por supuesto que sí, pero tuvieron que cogerla de donde tenían agua, que es el agua subterránea. Por eso nunca habéis oído hablar del acueducto de Carbonero, ni de los tejados que cogen el agua de la lluvia en Carbonero, ni nada por el estilo, sino que Carbonero se abasteció durante siglos del agua subterránea, del agua de los pozos del pueblo. Como se abasteció del agua subterránea, lo primero que vamos a entender es qué hay debajo de nuestros pies cuando estamos en Carbonero, para entender dónde esta gente ha hecho durante siglos y siglos esos pozos de los que se ha abastecido el pueblo. Pues bien, Carbonero está en una situación muy particular. Carbonero no solo está en una encrucijada de carreteras, sino que está en una encrucijada de tipos de rocas distintas. ¿Veis ese bloque diagrama? Es la geología de Carbonero el Mayor. Cada color que veis en el bloque diagrama es una roca diferente. Fijaos cómo donde está Carbonero confluyen estas rocas grises, que están aquí debajo y aquí, estas rocas de color gris más claro, que aparecen aquí, y que luego hablaremos largo y tendido de ellas, estas de color como salmón, las amarillas, las naranjas, todas están debajo del casco urbano de Carbonero. Eso hace que cuando los habitantes de Carbonero excavaban sus pozos buscando el agua subterránea, dado que no tenían el río al lado, se vieran obligados a toparse con todos esos tipos de rocas. Y todas esas rocas contienen agua subterránea en distinta medida, unas más, unas menos. Unas es fácil sacarlo, otras imposible sacarlo. Pues lo que vamos a hacer es un recorrido antes de ir a la mina por algunas calles de Carbonero en las que veamos cómo el tipo de roca que hay en el subsuelo ha condicionado cómo sacaban ese agua subterránea, qué tipo de agua subterránea tenían, qué calidad tenía ese agua, para qué se podía emplear y para qué no, y cómo se ha condicionado hasta los nombres de las calles, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir a la primera parada, que es la calle del Pozo Grande, ¿de acuerdo? Pues vamos. Hemos dicho que vamos a ver qué hay debajo de Carbonero para saber de dónde los habitantes empezaron a obtener el agua subterránea del que abastecerse. Ese bloque diagrama que os he enseñado es muy complicado y se ven muchos colores, pero básicamente os podéis quedar con la siguiente idea. Si esta es la carretera antigua y esta es la actual autovía, la circunvalación, y esto es Carbonero, básicamente esto sería el núcleo, hay como 3 o 4 grandes conjuntos de rocas en Carbonero. Un conjunto de rocas que está situado en toda la parte norte y noroeste de Carbonero, que abarcaría aproximadamente esta zona. Este conjunto de aquí que estoy rayando son básicamente pizarras. Son las pizarras del macizo de Santa María.
o mejor dicho, del macizo Hoyuelos, Santa María, Bernardos, Carbonero. Este macizo es un macizo antiguo, son pizarras, ahora os contaré, con 600 millones de años de antigüedad, que se formaron en el fondo de un mar frío situado cerca del Polo Sur, como arcillas que se iban depositando lentamente, que luego cuando se formó el orógeno marisco hace 350 millones de años se aplastaron y las arcillas pasaron a ser pizarras, y que son las que se han explotado tradicionalmente en Bernardos como pizarras de Bernardos. Pues esas pizarras de Bernardos ocupan, como veis, toda la parte norte y ligeramente hacia el este de Carbonero el Mayor. De tal manera que de aquí, de esta calle, para allá, las casas están sobre estas pizarras. ¿De acuerdo? Luego hay un segundo conjunto que abarca todo el sector oriental de Carbonero, que sería toda esta parte de aquí. Ayer no vine. Toda la parte hacia la circunvalación, hacia la mina, la carretera de Mozoncillo, la zona hacia Tabanera, La Luenga. Toda esa zona serían arenas y arcillas, que luego hablaremos de ellas, que es lo que aquí en Carbonero llaman la toba, ¿de acuerdo? Es una roca endurecida, una arenisca endurecida y cementada por carbonatos. Y luego nos queda, si os fijáis, este vértice, donde está gran parte del casco urbano de Carbonero, que las rocas son rocas que en la base tienen arenas silíceas, el famoso sílice de toda la provincia de Segovia, y encima tienen las calizas y dolomías y areniscas dolomíticas marinas como las que hay debajo de la ciudad de Segovia. De hecho, ese cerro de calizas y dolomías cretácicas es la Muela, el cerro por antonomasia de Carbonero, y en esta otra zona lo que tenemos son las arenas que están debajo de la Muela. Aquí también hay arenas. Pues bien, si os fijáis estos grandes conjuntos, las pizarras, la toba y los cretácicos con las arenas silíceas en la base y las calizas en la Muela, condicionan que haya partes de Carbonero que estén sobre cada uno de ellos. Y como las aguas subterráneas están en estas rocas, las aguas subterráneas que hay en esta parte de Carbonero respecto a la otra parte de Carbonero, respecto a la zona de la Muela, no van a tener nada que ver. Cuando la gente hacía aquí un pozo, a pocos metros de profundidad, ¿qué se encontraba? ¿Qué se encontraba? Pizarras. Entonces, tenemos que saber cómo está el agua subterránea en las pizarras. Pizarras de Bernardos. Os he hecho en este bote un acuífero de pizarras. Las pizarras, como todos sabéis, son impermeables. No tengo que hacer la prueba de una pizarra es impermeable, ¿no? No me hagáis hacer la prueba de que si yo he hecho este líquido, que lo he cogido de color azul para que se vea el agua, porque si lo pongo transparente no se ve, no tengo que hacer la prueba de que si yo lo echo aquí encima, resbala y es impermeable. Por lo tanto, aquí debajo las pizarras que hay, que son pizarras como las de Bernardos, si el agua de la lluvia o el agua de infiltración de los regueros se introduce en el subsuelo, resbalaría y no empaparía. Por lo tanto, en principio las pizarras son una formación geológica que desde el punto de vista hidrogeológico se pueden considerar casi impermeables. Pero no es así del todo, porque las pizarras, como todos sabéis, tienen esos planos que las lajan, que se llaman planos de pizarrosidad. A mí nos hemos vuelto locos los geólogos llamando a estos planos de pizarrosidad. Y esos planos de pizarrosidad son líneas de debilidad por las que muchas veces entra el agua, altera la pizarra y se generan como zonas con arcilla de alteración. Ahí sí que puede entrar algo de agua. Pero sobre todo las pizarras están cuarteadas, están partidas en lo que llamamos los geólogos diaclasas, que son las grietas que cuartearon las pizarras. De tal manera que el agua de la lluvia que cae aquí, en esta zona que cae aquí en Carbonero o que escurre desde la parte alta del pueblo, cuando cae en esta parte de Carbonero y cae en las pizarras, ¿dónde se queda el agua? Abajo.
entre medias de las lajas, ¿lo ves, Mati? Las lajas permanecen totalmente impermeables entre sí, pero el agua se mete en las grietas de las lajas. Estos acuíferos, o sea, estas formaciones geológicas del subsuelo, que contienen agua solo entre las lajas o en las grietas entre las lajas, se llaman acuíferos fisurales o fisurados, porque el agua está exclusivamente en las fisuras, ¿vale? ¿Qué implicaciones tiene esto para un habitante histórico de Carbonero que quería hacer aquí su pozo? Si yo hago un pozo aquí para llegar hasta donde llega mi agua subterránea, primero, cuesta labrarlo. Y segundo, si yo estoy en un banco de pizarra que no tiene enlajado o que no tiene fisuras, tocaría en seco. ¿Lo entendéis todos? Si yo quiero que mi pozo coja muchos lajados o muchas grietas, ¿qué tengo que hacer? Hacerle ancho, hacer un pozo más grande, un pozo que tenga una boca más ancha, para tener mayor probabilidad de pillar grietas, de pillar lajas. Ahí lo tenéis. De tal manera que en estos acuíferos fisurales y fisurados, primero, los caudales que dan los pozos son muy bajos. Segundo, los pozos suelen hacerse con brocales de amplio radio. Y tercero, en cuanto empiezas a sacar el agua subterránea, yo hago el pozo y empiezo a sacar el agua subterránea, en cuanto agoto lo que hay entre dos de mis grietas, el pozo se me seca. Estos pozos de esta parte de Carbonero eran pozos grandes, a poca profundidad porque costaba excavarlos, y además se secaban en verano casi todos, porque enseguida ese poco agua que hay en las grietas y entre las lajas se agota y se seca. De hecho, hay muchos sitios donde estas pizarras las consideran impermeable y no aprovechable desde el punto de vista de las aguas subterráneas. Y si no hay otra cosa, pues hay que hacer un pozo grande. ¿De acuerdo? ¿Todo el mundo entiende estos acuíferos? Bueno, pues las pizarras llegan hasta aquí más o menos, porque aquí tiene que estar ya, ¿no? aquí está justo en contacto con la toba. Estamos justo en el contacto de la toba. De hecho, aquí hay casi 1 metro de toba encima de las pizarras. Pero claro, si tú excavas un pozo, enseguida te sale la pizarra, sobre todo yendo más allá. El nombre de la calle viene de más arriba. Pero como hemos llegado aquí y era la primera vez que lo veíais, de hecho ahora vamos a subir un poco para ir a buscar otra calle que tiene nombre de pozo. ¿De acuerdo? Vamos a ver. ¿Todo el mundo ha entendido esto? Sí. Como os hemos comentado, estábamos justo en el límite entre las tobas y las pizarras. Y ahora nos hemos venido más metidos hacia la toba, ¿vale? Entonces, aquí cuando excavaban un pozo en la toba, que como os digo era una arena con arcilla y tal, ¿en qué excavaban el pozo? En las tierras, ¿no? Entonces, este pozo que excavaban aquí, antes de llegar a la pizarra, excavando, si llegaban a mucha profundidad, lo que se encontraban era arena, arcilla en distintas capas, con cantos y tal. ¿Cómo funciona un acuífero cuando excavas un pozo en esta parte del pueblo? Pues un acuífero aquí funciona como si yo excavase en arena. Muy en contra de lo que se piensa la gente acerca de los acuíferos, no están bajo tierra en forma de bolsadas de agua, ni en forma de veneros que llevan como si fueran ríos subterráneos. El agua en los acuíferos, que se llaman acuíferos detríticos, porque están formadas por rocas detríticas como la arena o el limo, lo que hace es empapar el agua en profundidad. ¿Veis? El agua de la lluvia se va infiltrando en la arena y va ocupando los poros. De tal manera que la zona de recarga, que suele ser o por lluvia o por infiltración de un río, o por fusión de la nieve, o por condensación de nieblas, ese agua se va infiltrando en los poros de la arena y va rellenándolo. Estos acuíferos detríticos son como cuando vamos a la playa y hacemos un hoyo en la orilla del mar, que veis que ese hoyo se llena de agua. Pues esto es exactamente lo mismo.
En estos acuíferos detríticos que tienen la roca, la arena, los cantos o los limos llenos de agua, hasta donde llega, me he pasado echando líquido, hasta donde llega el agua, debería haber recargado menos este acuífero, hasta donde llega el agua, os decía, vamos a drenar el acuífero. Bien, hasta donde llega el agua rellenando todos los poros de la roca es lo que llamamos el nivel freático, que se representa con este símbolo, que es el símbolo griego del agua. De tal manera que los poros de la arena que hay por debajo del nivel freático están todos llenos de agua en el acuífero, y los poros que hay por encima, debería echar más arena, ¿no?, están algunos llenos de agua y otros llenos de aire, y eso es lo que está por encima del nivel freático. A la zona que está por debajo del nivel freático se la llama zona saturada, porque todos los poros están saturados en agua. A la zona que está por encima del nivel freático se la llama zona badosa. Cuando el nivel freático está por encima de la superficie del suelo, se forma una laguna, como las lagunas de Cantalejo, o Laguna Rodrigo, o la laguna de Caballo Alba. Cuando el nivel freático está por debajo de la superficie, hay que hacer un pozo para acceder al agua. ¿Se entiende esto? Hay una zona en la que el nivel freático fluctúa estacionalmente. En verano el nivel freático baja hasta aquí, y en invierno, cuando hay más recarga, sube ahí. Esta zona de fluctuación se llama zona de fluctuación estacional o zona de capilaridad, porque muchas veces el agua asciende por capilaridad hasta esa zona. Cuando yo hago un pozo en estos acuíferos, como el de la Toba, el pozo se me llena hasta el nivel freático. ¿Lo entiende todo el mundo? Cuando yo saco mucha agua del pozo, hago bajar el nivel freático en forma de embudo, y por eso un pozo puede afectar al pozo que tiene al lado. De tal manera que, como veis, el agua está empapando los poros de la arena. No está embolsada, no está en nada por el estilo. ¿Se entiende esto bien? Pues esto es un acuífero como este. Problema de la toba de Carbonero. La toba de Carbonero es una roca que se formó cuando se levantó la Sierra de Guadarrama como consecuencia de la alteración de la roca, los neises y los granitos de la sierra, y el transporte en abanicos aluviales hasta aquí. Esos abanicos aluviales eran como grandes mantos de tierra que arrastraban mezclada la arena y la arcilla. Y eso hace que la toba de Carbonero tenga capas de arena, de arcilla, incluso niveles de cantos, como luego veréis dentro de la mina. Problema de esos niveles de arcilla que arrastraba desde la sierra, que son prácticamente impermeables. Son lo que se llama en hidrogeología acuitardos y acuicludos. ¿Qué es eso de acuitardos y acuicludos? Un acuífero es esto, ¿vale? Pero ¿qué pasa cuando hay agua pero no es capaz de transmitirlo ni puede sacarlo por el pozo porque los poros no están conectados entre sí? Pues lo que tenemos es un acuitardo. Y si la cosa se pone muy cruda, pues un acuicludo. Un acuicludo sería, por ejemplo, una arcilla, que pues, todo el mundo se lo imagina empapada en agua, pero yo hago un pozo en una arcilla y no puedo sacar ese agua, porque los poros de la arcilla no están conectados entre sí. Pues la toba de Carbonero es una sucesión de pequeños niveles de acuíferos, acuitardos y acuicludos. De tal manera que el pozo de las tierras daba muy poco caudal y había que estar continuamente rescavándolo para buscar niveles con mayor permeabilidad que sí que dieran agua al pozo. Esto tampoco era la solución al abastecimiento de Carbonero. Ni el pozo grande, por lo que os he comentado, ni el pozo de las tierras que está hecho en la toba. Entonces, si en el mapa, para abastecer a una población como Carbonero,
que tenía 1900 habitantes en el siglo XVIII. No podemos depender de los pozos en las pizarras, no podemos depender de los pozos en la toba. ¿Dónde tenemos que irnos a hacer un pozo? Al tercer conjunto, a los cretáceos, ¿vale? A lo que está aquí pintado de azul. Con lo cual, el resto de la excursión va a ser que entendáis cómo todas las infraestructuras de Carbonero lo que fueron es a buscar el agua que había en lo azul, tanto en las arenas silíceas como en las calizas y dolomías de la Muela. Pero para buscarlo y traerlo a la población se idearon distintas fórmulas, desde coger los manantiales que salían en la base de la Muela y llevarlos con una serie de canalizaciones con arquetas hasta una fuente, calle Arquetas, los caños, ¿lo entendéis? Hasta construir una galería subterránea que, empezando en la toba, esta toba Acuitardo, Acuicludo y Acuitodo, llega hasta las arenas silíceas para coger ese agua de las arenas silíceas y sacarlo al exterior, la mina de Carbonero. ¿Lo entiende todo el mundo? Bueno, pues ahora vamos a volver otra vez por la calle del Pozo Grande hasta la calle del Arroyo de la Mina, hasta la mina. Y veremos a ver cuándo nos toca visitar la mina dentro. Mientras que nos toca el turno de echar un vistazo a la entrada de la mina, allí os explico cómo planifican la construcción de la mina para, excavando aquí en la toba, llegar a esto en profundidad. ¿Vale? Sí, 1781, eso lo comentaremos luego allí. Nosotros siempre habíamos pensado que era mucho más antigua. De hecho, como luego os comentaré allí, este tipo de captaciones de galerías subhorizontales tiene origen persa y se remonta a la antigüedad, y en casi toda España siempre se ha considerado que lo trajeron los musulmanes en la Edad Media, pero hace 2 años aparecieron en las actas municipales toda la documentación de la excavación de la mina de Carbonero. Entonces, la mina de Carbonero la aprueba el concejo en febrero de 1781 y se excava de junio a diciembre. Fijaos, 6 meses para excavar para una obra pública. Fijaos, cosa tan... La iniciativa fue del pueblo, del concejo, porque se dieron cuenta que, por lo que os he explicado primero esto, que los pozos que había, tanto en las pizarras como en la toba, incluso los pozos que había hechos. Luego visitaremos una calle, una tercera calle con nombre de Pozo, que está aquí en las Arenas Silíceas, ¿vale? ¿Cómo os imagináis que se llama la calle de las Arenas Silíceas? Calle del Pozo Bueno. Fijaos, lo que es el saber popular. Entonces, ni siquiera ese pozo bueno era capaz de dar suficiente caudal para el crecimiento que había experimentado Carbonero, con las tejeras, con todas las ladrilleras, con el ganado, la feria de ganado que se hacía precisamente allí. Por eso necesitaban mucha más agua de la de los pozos de las casas. Entonces, ¿qué hacen los de Carbonero? Tengo aquí un pozo que es muy bueno en las arenas silíceas, pues voy a hacer una galería desde la toba a por el pozo bueno. Y entonces se meten en horizontal a buscar la base de ese pozo que les está dando tanta agua todo el año y además agua de buena calidad. Y eso es la mina. Qué bueno. La construcción de la galería es muy parecida a lo de Tiermes y a lo de sí, Albarracín, bueno, ¿no? lo de Tiermes es un acueducto, lo de Albarracín es un acueducto. Esta, más que un acueducto, es una galería de captación. Es lo que llaman en Persia un kanat. En Persia hay kanats impresionantes, de kilómetros y kilómetros. Pero es más esa filosofía. No es para conducir el agua, sino para ir a captar el agua en profundidad. ¿Alguna otra cosa de esto? ¿Quién lo construyó? El concejo, el concejo. Sí, vienen los nombres y apellidos de la gente que trabajaba. Mineros aquí no... No, pero eran gente del pueblo, eran obreros. Precisamente yo creo que se construyó de junio a diciembre porque es la época en la que las labores del campo requieren menos manos de obra. Una vez cosechado, se puso la gente a trabajar en la galería. Todavía no podían seguir.
luego os lo contará Santiago en la exposición, porque en los documentos está todo. Cuánto costaba, cuánto les pagaban al día, cuánto excavaban cada día. Excavaban una vara cada 2-3 días. Una vara son 84 centímetros, pues cada 2-3 días. ¿Vale? Vamos a la mina a ver cuándo nos toca asomarnos. ¿Esto está entendido? Bueno, ahora estamos en el pilón de la salida de la galería de la mina, que es lo que vamos a visitar cuando termine ese grupo. Para ello hemos bajado a esta parte de aquí de Carbonero hacia la salida hacia Mozoncillo. Estamos en la toba. Como hemos estado explicando, en el siglo XVIII, ante la escasez de recursos hídricos que producían los acuíferos fisurados o fisurales de las pizarras, los acuíferos detríticos, pero con tongadas de arcillas, arenas y cantos de la toba, decidieron dirigir sus esfuerzos hacia los acuíferos donde estaba el pozo bueno de las arenas silíceas o de las calizas y dolomías de la muela. Pero claro, para hacer una galería que intente captar esas aguas subterráneas, tú no la puedes hacer sobre la propia muela o sobre las arenas silíceas, porque la galería entrarías en la zona badosa, en la zona sin aguas subterráneas. Te tienes que ir a un punto donde el nivel freático de las arenas silíceas y de las calizas y dolomías esté más alto que tu nivel topográfico, y así que el agua caiga por gravedad. Por eso se eligieron esta vaguada de un arroyo que salía de Carbonero hacia prácticamente el sureste, para hacer la galería. ¿Por qué? Porque ellos se dieron cuenta en el Pozo Bueno que la disposición de esos materiales que les salía a la hora de excavar los pozos en Carbonero era la siguiente. Estaban las pizarras, donde están los acuíferos fisurales o fisurados. Las pizarras aquí, debajo del pueblo, están en la zona que hemos dicho. Estaba la toba encima de las pizarras, pero las arenas silíceas estaban justo entre las pizarras y la toba, en toda la zona de Carravilla y el arroyo de la Dobera. Entonces, voy a hacer una galería desde aquí, atravesando la toba, para ir a captar el agua de las arenas silíceas. ¿Lo veis? De manera que si el nivel freático de las arenas silíceas está aquí, yo tengo que empezar la galería topográficamente más baja para que cuando llegue y pinche, el agua caiga por gravedad. Y eso es lo que hicieron. Se pusieron a excavar en la toba, aun sabiendo que en la toba no iban a conseguir nada de agua, porque están las tongadas de arcilla, los acuitardos, los acuicludos que hemos visto, hasta llegar a las arenas silíceas, y ahí empezó a salir el agua. ¿Qué agua salía aquí? El que se infiltraba en toda la zona del arroyo de la Dobera, en las arenas silíceas, y todo lo que se infiltraba en la muela, y desde la muela pasaba a las arenas silíceas. ¿Entendéis todos por qué aquí se hace la embocadura de la mina? Bien. ¿Y cómo es la mina? Pues la mina, luego lo veréis en la exposición detenidamente, y os lo explicará Santiago o Primitivo, que está ahí atrás, que es el que mejor conoce la mina con diferencia, hace precisamente esto que estamos hablando. Estamos aquí en el pilón, ¿lo veis? Pilón octogonal precioso, de 24.000 litros. Y hasta aquí viene desde la boca por un tubo, que viene por ahí, hasta el pilón. ¿Veis la valla esa? Por donde va el tubo, hasta el pilón. Cuando empezaron a excavar, empezaron en la toba. ¿Veis lo naranja, la toba? La toba, como os he dicho, son abanicos aluviales de la sierra, son paleógenos y miocenos de los arrastres de la alteración de los neises y granitos de la sierra de Guadarrama. Aquí la toba está buzando ligeramente hacia el este por el levantamiento del macizo de Santa María Bernardos Carbonero. Por eso veis que las capas están pintadas como inclinadas hasta aquí. De hecho, en la galería, no sé si llegaremos, porque justo el colector pasa antes,
fijaos en la pared de la derecha, justo antes del colector, que se ven fallas. De las fallas de cuando se levantó el macizo de Santa María, la toba está fallada. Hay pequeñas grietas que los niveles de arenas a un lado y a otro están desnivelados, ¿vale? Entonces, se pusieron a excavar en la toba, a pico y pala, luego en la exposición veis hasta los jornales, los candiles, están los huecos donde ponían los candiles, y hasta que llegaron a las arenas silíceas, que es esto gris clarito. Pero claro, el estilo y el refuerzo de la galería es muy diferente. Cuando yo estoy excavando en la toba, como la toba es una arcilla cementada por carbonato, se sostiene solo. Entonces veréis que los primeros 200 metros de galería es en la toba naranja y no tiene casi nada en el techo ni en las paredes. Pero hay cuando entran en las arenas silíceas. Las arenas silíceas están sueltas, no están cementadas. De manera que lo que hace es tener que reforzar tanto las paredes con muros de mampostería para sujetar la arena y que no se venga sobre la galería, como el techo. Primero con arcos de ladrillo y luego con lajas de pizarra. El cambio en la galería de estar excavada a pelo en la toba a esto es el cambio de litología. También influye el estilo del canal que trae el agua hasta el pilón. ¿Por qué? Cuando estoy en las arenas silíceas, como estoy en el freático, puedo dejar que el agua corra por la arena silícea. No se me va a infiltrar. ¿Todo el mundo lo entiende? Estoy en el freático. ¿Entendéis todos? Estoy aquí. Entonces el agua no se me va a infiltrar. Pero cuando llego a la toba, si dejo el agua escurrir por el lecho de la galería, ¿qué pasa? Los pocos niveles de toba que sean acuíferos me van a infiltrar el agua. Entonces, ¿qué hicieron? Construir un tubo cerámico, de manera que desde aquí va en un tubo hasta aquí. Como esta zona de aquí, además de arenas silíceas, tiene la arcilla esta blanca con la que se hace la loza, la porcelana, arrastra algo de sólidos en suspensión. Y para eso pusieron el tubo con tramos con arquetas y registros. Y esas arquetas les servía para controlar si había alguna fuga o alguna avería, en qué tramo estaban las fugas y averías. Por eso veréis que en este tramo el agua va por un tubo y de vez en cuando hay una arqueta donde se puede ver el tubo que entra y el tubo que sale de la arqueta. ¿Y qué pendiente tiene el agua desde el inicio de la galería, que luego vamos a seguir por superficie hasta este punto? Pues tan solo 70 centímetros de desnivel, en 400 metros o por ahí, ¿no, Primi? 500 casi, 470. 470, solo 70 centímetros. Y me diréis, ¿y por qué lo ponen con tan poca pendiente? Primero, porque si tú quieres, aquí está el freático, y tú lo quieres captar con más pendiente, tienes que empezar excavando más allá y excavar más metros. ¿Entendéis? Y segundo, porque si tú pones circulando el agua con más pendiente, te erosiona en el lecho y te destruye más fácilmente las conducciones. Entonces esto pasa como con el acueducto de Segovia, que tiene una pendiente del 2 por 1000 exacta, que es la necesaria para que no deposite arena, pero tampoco erosione el lecho. ¿Comprendido un poco esto? Bueno, pues ahora cuando nos toque vamos a ir a entrar en la galería y podremos recorrer desde la boca hasta aquí, unos 50 metros así, Primi, hasta el colector. ¿Por qué? Porque en los años 70 fue, Cuando se hizo la calle... cuando se hizo la calle Ferias, es, ¿no? Los sumideros pasaron el tubo de desagüe por medio. El tubo de desagüe perpendicular a la galería. Entonces, el tubo de desagüe pasa así, te puedes asomar por encima, hasta 1,80 m que tiene, o puedes pasar reptando por debajo, pero no es fácil. De todas maneras hay mucho barro ahora ahí, hay humedad suficiente para hacerlo. Es muy incómodo y inseguro, como decía esta mañana Primo, ¿vale? Luego lo que vamos a hacer, después de que nos toque ver la galería, es recorrer todo este tramo, pero por arriba. Y vamos a ir por las calles viendo dónde están los pozos que construían para sacar el material, para ventilación, el pozo que da acceso, porque aquí veis que hubo un hundimiento
en el año 30 o por ahí, ¿no? Fue en el año 30, hubo un hundimiento de la galería y ahora puedes ir andando hasta aquí, llegas al hundimiento, tienes que volver a salir, yo esto lo he hecho con Primitivo, te metes en este pozo, puedes recorrer hasta el hundimiento y luego para arriba hasta donde está el origen conocido, que luego discutiremos si es el origen o no, o es otro hundimiento lo que tenemos aquí. ¿Se entiende esto? Y mientras que esta gente termina, tercer acuífero que tenemos aquí. Ya hemos visto el acuífero en pizarras y el acuífero en zonas detríticas. ¿Y qué pasa cuando lo que tengo es la toba arriba, ¿lo veis? Y abajo las arenas silíceas, que es lo que está aquí. Pues que si yo echo agua, a ver si puedo echar agua, porque he echado tanta toba. A ver si lo consigo. Emplea las grietecillas que tiene la toba, pero no empapando la toba porque es muy arcillosa, y se empieza a llenar el acuífero de las arenas silíceas de debajo. ¿Lo veis? De tal manera que el pozo bueno de Carbonero... ¿Dónde me he dejado el pozo? Aquí. Ah, gracias, Teresa. El pozo bueno de Carbonero, que está ahí en una transversal de la calle Arroyo de la Dobera, lo que hacía era atravesaba toba y se iba abajo a la arena silícea. Voy a ponerlo en la pared para que veáis el pozo. ¿Se ve el pozo? No. ¿Vale? Se veía. Pero la galería no hace esto. La galería lo que hace es, se mete en esta parte que es toba, como está inclinado, y va por la arena silícea. ¿Lo veis todos? ¿Esto se entiende? Bien. Mientras que terminan, ¿qué repercusión tiene esto sobre las aguas que salen aquí? Si nosotros cogiéramos este agua, hiciéramos un análisis físico-químico de cationes y aniones principales, ¿este agua cómo es? Pues este agua es un agua fundamentalmente bicarbonatada cálcico-magnésica. ¿Por qué? Porque tiene parte del agua que luego veremos que se disolvía, ahí se nos van a colar, que se disolvía en la muela, parte del agua que ha arrastrado desde las arenas silíceas y sobre todo parte del agua que se ha infiltrado en la toba y que ha alcanzado las arenas silíceas de debajo. ¿Se entiende? Como todas estas rocas, tanto la muela como los suelos que hay sobre las arenas silíceas, como sobre todo la toba, tienen carbonatos, tienen calcita, tiene carbonato cálcico, el agua al atravesarlo disuelve parcialmente esa calcita y hace que ese agua sea agua bicarbonatada cálcico-magnésica, ¿vale? Es lo que llamamos normalmente agua dura. Lo que pasa es que esta no tiene mucha dureza. ¿Qué implica eso? Que se hace peor jabón. O sea, se hace peor espuma con el jabón. Si vas a lavar con este agua, hace menos espuma que el que hacía. De hecho, algunas de las mujeres del pueblo para lavar preferían el agua del acuífero fisurado de las pizarras, que no tenía tanto carbonato, que este, porque este hacía menos espuma. ¿Y qué implicaciones puede tener eso hoy en día? Pues que si cogiéramos agua de esta para abastecer las casas de Carbonero, se formarían residuos en las resistencias de las lavadoras y los lavavajillas. O que los habitantes de Carbonero, si bebieran este agua, que no es el agua que beben de abastecimiento, tendrían más cólicos renales de oxalato cálcico, de lo que tienen abasteciéndose del otro agua. O que, por ejemplo, la cerveza artesana de aquí de Carbonero, Alea Yacta, no puede hacer cervezas suaves de tipo Pilsen, tenga que hacer cervezas de estas de graduación y de autor, porque las cervezas Pilsen necesitan aguas muy poco mineralizadas. Fijaos cómo una cosa como la circulación del agua subterránea por las formaciones puede condicionar hasta el tipo de cerveza artesana que hacen los de Alea Yacta. ¿De acuerdo? Vamos a ver si no se nos cuelan más grupos, porque si no nos vamos a quedar aquí toda la mañana esperando a que nos toque. Este agua no se bebe.
se puede beber y es agua buena, pero digamos que no es el agua de mejor calidad. Si tú estás acostumbrado a beber agua en Segovia o agua de tipo Bezoya o Acuarel Jaras, este agua te va a tener sabor, Ahora se abastece Carbonero de la mancomunidad, ¿no? Este agua no está tratada, ¿vale? No es potable. Tenemos el yacimiento de Caldillas, un manantial en Caldillas que está al otro lado del Eresma, entubado para llenar los depósitos y además un sondeo que está en la zona del campo de fútbol. Con esos dos complementamos. Durante el invierno con el del campo de fútbol es suficiente, por un problema energético, y en verano necesitamos algo más y tiramos también de abajo. No es que sea demasiado. Ahora ya es bastante eficiente el sistema. Hubo un momento, un tiempo que se perdía más. Entonces, este agua viene sin tratamiento y por supuesto no es recomendable beber, porque es la filtración de buena parte del pueblo. Entonces, cuando se han hecho las pruebas, esto siempre está ligeramente contaminado. No tiene cloro, no tiene tratamiento para los animales que hagan lo que quieran. Y probablemente si nos acostumbráramos también lo sobreviviríamos sin problema, pero para el que no está acostumbrado tiene problemas. Hombre, yo recuerdo cuando yo era pequeña, el día que se iba el agua, ese día no había cocina, porque había que beber el agua de la mina. Y no se podía hacer cocido. Ese día no había cocido. Claro, es que me lo estaba comentando ella. Sí. Otra de las cosas que pasa a estas aguas bicarbonatadas cálcico-magnésicas es que hacen mal cocido, no sirven para hacer cocido. Ese día no había cocido. Entonces, de hecho, en Valseca, que como sabéis es famosa por sus garbanzos, el agua que se coge en Valseca para hacer cocido no es el agua que tiene composición bicarbonatada cálcico-magnésica. Los cocineros que van desde Segovia en San Isidro en mayo a hacer el cocido a Valseca llevan garrafas de agua de Segovia para no utilizar el agua de Valseca. Fijaos hasta qué punto es importante. Aquí parte de la obra consistía en todas esas arquetas que técnicamente sirven para comprobar cuando hay atascos y tal, también sirven como decantadores. Cuando hicimos la limpieza, en esas arquetas estaban llenas de limos muy finos, que era el carbonato que va decantando con ese... A falta de una cascada que fijara el carbonato, como en las lagunas de Orquedera, pues era una manera de reducir la cantidad de cal, que llamamos aquí siempre cal, a lo que tenía el agua. Y eso lo limpiarían cada vez, ¿no? Es el único mantenimiento que tiene, entrar con el cubo, con el saco y vaciar esas arquetas, sí. Cuando no se limpia, pues no las arquetas. Durante años, primero se ocupó de limpiar esto que estaba perdido y luego del mantenimiento, y gracias a él todavía conservamos la mina, si no se hubiera obturado y perdido totalmente. En ese sentido, mi agradecimiento público, mira, por YouTube. Me imagino que esto ha pasado en más ciudades. Aquí tenemos bastantes galerías, en casi todos los pueblos tienen galerías para llevar agua a las fuentes, a las antiguas fuentes. Claro, ¿qué sucede? Hay que hacer una obra, o una casa, o unos cimientos. Pues aquí hay una galería, pues entiérrala. Eso no vale nada. Eso lleva más años de lo que tiene es el tío que está con la máquina excavadora y sus 5 no se valora nada. Cualquier cosa de esta se considera morroña, vieja, no sé qué, y se lleva aquí 200 años a ver si los sistemas de agua, pero otros 200 años en cuanto a la leña el hecho de la luz. Eso, como arquitectura civil, creo que tiene bastante mérito. El haber conseguido limpiarla, esto era un peligro, se estaba tapiando para que no entraran los chicos, para que no marcaran un poco de luz y tener un poco de mantenimiento de pura limpieza nada más, pues merece la pena. Aquí no se utilizan bodegas como esto de las galerías, no hay bodegas, sino Ahora cualquiera hace un agujero y pone o el garaje abajo o una bodega, lo que quiera, pero cualquier cosa que esté pegado al suelo ya y tenga una construcción por encima ya está fresco, ya es bodega. Entonces no necesitamos que hacer 4 metros y ya lo tiene. Las bodegas y otros tipos de excavados aquí no tienen mucha pendiente, no tienen mucho sentido. Cualquier cosa que construyas encima, la parte de abajo te queda fresca ya. No hace falta eso. Entonces sí, bodega no es más que el sótano de cualquier casa es una bodega. Bueno, estas casas de aquí, con palo, todo eso tienen debajo de bodegas que... Ayer justo que lo hablamos porque la limpiaron hace 14 años o por ahí y la sacaron porque estaba tapada
y la sacaron y vamos, esa había un lagar abajo y tal, y yo se hace para ahora para dejar allí 4 garrafas de vino y tal. Ahí incluso La mina dice que pasa por debajo. hay que tener cuidado con lo que se haga ahora por no llegar a la galería. Ahora ya la galería sí que tiene un nivel de protección para que se mantenga la medida de lo posible, pero de verdad no se tenía. Bastantes de los pozos que hay en el pueblo están cegados, porque un pozo es un problema, es un peligro cuando tienes un grifo. Hacer un pozo igual que esto, hacer la galería, era el presupuesto del ayuntamiento de todo un año, que nadie cobraba durante un año para hacer la galería, lo cual tuvo que extender el pago un tiempo. Hacer un pozo era el coste de un salario durante un año. Entonces, ostras, hacer un pozo era una cosa grande para entonces, claro, te solucionaba el papelón del agua imprescindible para la familia que viviera allí. No todas las casas tenían pozo, ni aquí ni en ninguna parte. Había algún pozo público y algún rico que tenía pozo en su casa, los demás no. Y ahora los cegamos alegremente sin saberlo. Y luego, claro, pero también es verdad que han cambiado los acuíferos. Ahora las calles están impermeabilizadas, ya no se recarga el acuífero de la zona. Si os dais cuenta, Carbonero geológicamente tiene una forma de U y este es el desagüe natural. Entonces, en realidad la mina coge buena parte de lo que hay entre la muela, el cerro, de los depósitos para acá, todo lo lleva a la zona del mesón. Ahí es donde empezaba la zona baja y la zona húmeda. Y ahí es donde empezaba a recargar todo el agua que utiliza la mina. Planteamiento geológico de unos cuantos miles de años que seguirá aquí cuando nosotros nos vayamos. Bueno, mira, ya vienen un grupo, pero se ha colado otro. O vamos nosotros allí. O ya ahora vamos allí. Solo contaros aquí cómo se sabe el caudal que está saliendo de agua subterránea, cómo se afora. Esto se llama aforar. Para tener un control del agua que sale, tienes dos opciones. Cuando te lo dan así de fácil, poner ahí un cubo y lo cubicas. O sea, mides cuántos segundos tarda en llenarse un cubo de 10 litros, divides el caudal entre los segundos y tienes cuántos litros por segundo está saliendo de la galería. Pero no es muy habitual que lo tengas así de fácil para aforar. Entonces, para aforar normalmente lo que se hace es medir en el propio canal o en el tubo que hay entre las arqueras. Para medirlo, para saber cuánto caudal está llevando el canal de la galería, hay que saber que el caudal que lleva un río o un canal es el producto del área, de este área, por la velocidad que lleva la corriente. El caudal es el producto del área por la velocidad. De tal manera que si yo mido este área y sé qué velocidad lleva el agua dentro de la galería, sé cuánto caudal está saliendo de agua subterránea. ¿Qué se hace? Esto se mide en caudales, en canales que tienen sección rectangular, de tal manera que yo sabiendo la altura de agua, la altura de la mina de agua, como la anchura es constante, el producto de la altura por la anchura y por la velocidad es el caudal. Así que en función de cuánto cubre, tengo diferentes caudales. Con lo cual, teniendo algo metido en el canal que me permita medir la altura de la mina de agua y sabiendo qué velocidad lleva el agua, sé cuánto caudal está saliendo constantemente de la mina. ¿Y cómo se mide la velocidad de la corriente en un río o en un canal? Con este aparato. Esto es un micromolinete de aforo. ¿Veis? Es un aparato que tiene una hélice con un electroimán que contea las vueltas, y cuando yo lo enciendo y se mueve la hélice, para arriba. me marca la velocidad media, la velocidad máxima y la velocidad instantánea. ¿De acuerdo? Además, este micromolinete tiene hasta un termómetro en el extremo para ir midiendo la temperatura del agua. Por si acaso, por variaciones de temperatura se producen variaciones en la densidad del fluido que pueden influir en la velocidad. Y así es como se sabe en la galería, en una sección rectangular de 30 centímetros de ancho, cubre 2 centímetros, 30 por 2, 60 centímetros cuadrados. Velocidad 0,5 metros cuadrados segundo. Multiplico y sé inmediatamente cuántos litros está llevando la galería.
¿Y vas a poder entrar con eso? Sí. ¿Y no es mejor, Pablo, que lo pongas en un trípode, que lo pongas en recto? Que vayas con eso. Sí, no es mejor. A ver, pasamos. Voy a activar el flash. Vale, a ver, vamos a rezar porque funcione esto y no se caiga la conexión. Es que está en ella, tiene agua, sí, pues fíjala. Ahí hay agua. Ya tarde. Alguna ya lo... Con cuidado. Me cacho en la mar. Está empapado. A ver, que me pongo yo pegado a esta pared para que paséis. A ver. ¿Veis? O no, es que no tengo el móvil por el tenía que haber cogido un frontal. Eso era la tarjeta. Uy, pues se ha caído la conexión, qué pena. Se ha caído la conexión. Cuidado ahí, Pablo. Graba. Sí, este es diferido. Cuidado con ese chat. Bueno, saludos a los que están en diferido. A ver, Pablo, ¿te ayudo? No, estoy bien. Aquí es hasta donde... ¿Hasta dónde es? Uy, me cachis. Uy, ¿esto? No, mira. Rocío. Claro, esto sigue. ¿Es hasta aquí? Pues sí, es hasta aquí. Sí, es hasta aquí, hasta ahí. Vale. Pues volvamos. ¿Ya había llegado al final? Es que está aquí el toque, ya no te dejan pasar más. Lo curioso es el efecto de sonido. Yo lo menciono aquí para todos los que están en directo. Probablemente no se note, pero es como un efecto como si estuviera en otra pared, pero realmente está al fondo. Es muy curioso. Con cuidado. Cuidado, Pablo, con no pisar la arqueta. Tranqui, yo ya estoy llegando. Y ya está. Uy. Volvemos a estar en directo, yo creo. Bien, como habéis visto, este solo es el inicio de la galería. En este tramo de la galería el techo está hecho de una bóveda de ladrillos, pero en cuanto pasas el colector y ya se pone ese cerrillo que veis ahí, que se llama el altozano aquí en Carbonero, ya el techo también es de tomo, ¿vale? ¿Por qué este primer tramo se pone de ladrillos? Porque en toda excavación subterránea, los primeros metros que te metes en una ladera que tienes muy poco espesor encima de tu cabeza, es muy inestable y es fácil que se te hunda. Entonces se suelen reforzar. Por eso las bocaminas siempre tienen entibados, que habéis visto en las películas, aunque muchas veces no sean necesarios, es por seguridad. Pero ya os digo que a partir de ahí, como luego hablaremos, ya el techo también es de toba. Aquí tenéis la famosa toba. Esta es la toba que ocupa toda la parte oriental de Carbonero y en la que se pusieron a excavar buscando las arenas silíceas donde llegaremos luego. Como veis, es una arenisca formada por granos de arena con algunos cantos sueltos o gravas gruesas, pero la característica más importante es que está empastada en arcilla, de tal manera que aquí los poros están cerrados por arcilla, a diferencia de las arenas silíceas, que los poros están abiertos y pueden contener agua. Por eso la toba apenas contiene agua. Solo los niveles que hay más arenosos, que sí que tienen poros, pueden transmitirla. Si a esta arcilla, que impide que los poros tengan agua, le sumas que durante esos abanicos aluviales del Paleógeno y del Neógeno se formaron suelos subtropicales en forma de caliches que cementaron esto con calcita, hace que esta roca sea en algunos niveles casi impermeable. ¿Cómo sabemos que esta roca tiene, además de arcilla, en los poros calcita? Pues ven, Mati.
enseñárselo. Esto que está en este bote es ácido clorhídrico diluido, ¿vale? Lo podéis comprar en cualquier droguería bajo el nombre de agua fuerte, ¿vale? Entonces, coges así, llénalo así. Y ahora, con cuidado, no echártelo más de la ropa, cógelo de aquí, cógelo de ahí. Y mirad, si echamos en los niveles arcillosos, aprieta, no hace efervescencia, pero hay niveles que han tenido paleosuelos de caliche, echa ahí. ¿Veis? El ácido clorhídrico diluido, HCl, reacciona con el carbonato cálcico y se forma cloruro cálcico y se desprende CO2. Y así sabemos que este nivel de la toba tiene los poros cementados por carbonato y este por arcilla. ¿Visto? Por eso la toba es un mal nivel como nivel acuífero, sería un acuitardo o un acuicludo, pero les vino fenomenal para excavar el túnel en busca de las aguas. Tubo donde nos hemos metido, hemos entrado como hasta aquí, por aquí pasa el colector que no está pintado. Fijaos como un poco después del colector, no sé si habéis llegado a verlo con la poca luz que había, de repente el techo empieza ya a estar en la toba y no en ladrillo, no cubierto como aquí, y sube a 4 metros de altura. Hay un tramo, lo habréis visto en algunas de las fotos, que tiene la galería 4 metros de altura. Son unos tramos muy altos, ¿veis? Y ya está excavado el techo también en la toba. Y ahora estamos en este primer pozo que habéis visto pintado. ¿Qué sentido tenían estos pozos de aquí? Tenían doble utilidad. Primera utilidad, sacar el material a medida que vas excavando. Yo voy excavando por aquí y en lugar de tener que ir hasta el principio con los capazos y sacar la tierra afuera, hago unos pozos por los cuales con un torno aquí los subo y no tengo que hacer todo este recorrido. Segunda cuestión, en caso de que haya un hundimiento, poder acceder y atacar el hundimiento por dos lados. Y tercera cuestión, como ahí se iluminaba con candelas y todo con fuego, había humo y había un ambiente enrarecido y tenías que ventilar la galería. Entonces, con esto también se conseguía ventilar. ¿De acuerdo? Ahora vamos a seguir andando por las calles de Carbonero, pasaremos la zona donde está el derrumbe y llegaremos a este pozo, ¿vale? Entonces ahora tenemos un recorrido como de unos 200 o 300. ¿Hasta dónde hemos ido andando, más o menos? Hemos ido hasta por aquí. ¿Y por qué subir hasta 4 metros? ¿Cuál tendría un motivo, no? Santiago, que ha mirado la documentación, dice que probablemente hicieron intentos de, cuando llegaron aquí, pensaban que iban muy bajos respecto al freático aquí y dijeron hay que subir. Y entonces subieron. Pero luego se dieron cuenta que no, que iban demasiado superficiales. Y bueno, daros cuenta que en esa época no había herramientas topográficas de precisión y ellos iban a por el pozo bueno y aunque midieran en superficie, no es como nosotros ahora que tenemos GPS, tenemos sistemas de precisión de topografía. ¿De acuerdo? Mirad, aprovecho y os enseño aquí los dibujos de un acuífero detrítico, un acuífero fisural o fisurado como el de las pizarras y el que veremos en la muela. ¿Ofrecido? Andrés, ¿por qué está el colector perpendicular? Pues porque cuando hicieron esta calle en los 70 y hicieron el saneamiento de Carbonero, lo que menos les importaba era la mina. En esos momentos pero es el colector, es el colector de aguas residuales. De aguas residuales. Sí, si estás un momento que se te acostumbra la vista, sí que lo ves. Es una escalera que se la puso Primi. Ah, sí. Sí que habrá 7 metros. Juan Antonio. Tienes que estar un rato. Sí. Joder. Sí, mírala. A ver si llego a pillar la cámara. No. Igual aquí. Aquí se ve bastante bien. Si le baja pero con el trípode no.
si estáis un momentín, aunque vayáis mucha luz, lo estoy captando. o con el móvil, le ponéis la foto con el móvil, se ve perfecto. Lo he captado. Veréis un pozo revestido de mampostería y en un lateral, creo que es el lateral donde está asomado Mati, hay una escalera. Mati, ¿en tu lado hay una escalera? Sí. Una escalera de mano. Esa escalera la puso Primi. Primi se nos ha ido. Pues la puso Primi. Porque claro, cuando antes hacían ellos las labores de limpieza y mantenimiento, os estoy hablando de hace pues 20 años, cuando empezaron a desatascarlo, cada vez que tenían que bajar a este pozo, tenían que meter una escalera de esas largas de aluminio, que era muy inestable apoyarla en el suelo de arcilla y arena. Entonces decidieron poner en este tramo una escalera de estas de barandilla de hus metidas, y de aquí abajo una escalera normal. Entonces bajabas por esa escalera hasta esta galería, que es perpendicular, aquí te girabas y bajabas de frente por la escalera normal hasta este tramo. ¿Vale? Pues creemos que era para captar más, porque cuando sube el freático aquí, había veces que incluso podía llegar a dejar llena de agua la galería, en épocas muy húmedas, por ejemplo, finales del siglo XIX. Con el final de la Pequeña de Hielo hubo un periodo muy húmedo con muchas inundaciones, 1876, 1879, muchas inundaciones de los ríos. Probablemente estuviera llena la galería. Entonces, harían otra aquí arriba para intentar captar el freático más alto. Es curioso que esa otra, así va así, ¿no? Todo el mundo ve que va así la mina. La otra va así. Yo aquí la he pintado en el mismo sentido para que se vea, pero la otra va así. Esta forma de hacer drenes en un acuífero en todas las direcciones radiales se llaman drenes californianos. Y normalmente no se hacen para captar más agua, sino para drenar un sitio que está encharcado. Por ejemplo, que en superficie se les encharca una casa, pues haces un dren californiano debajo y así captas el agua y lo drenas para dejar seco los cimientos de la casa. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora vamos a ir hasta el final de la calle Arroyo de la Dobera para situarnos justo encima de esto y allá discutir si eso es el final o no es el final de la mina. ¿Vale? Os estaba contando cómo era el derrumbe sin darme cuenta que si en las fotos que tenéis en la exposición, que podéis ver luego si queréis, que las tenéis en el guión, hay fotos del derrumbe. ¿Veis cómo es el derrumbe? Esto es lo que yo os decía, que son bloques de calizas y dolomías que probablemente sean del revestimiento del Pozo Bueno, o sea que probablemente coincida. ¿Veis las arenas silíceas blancas cómo ya ha cambiado de la toba? Y cómo tienen que poner o muros de ladrillo o muros de mampostería para sujetar las paredes, porque ya al no ser toba ya se les viene encima. Además ya están en el borde del freático, están en la zona de capilaridad, ¿me entendéis? Qué gusto esto de decir, están en la zona de capilaridad. Esta es la bajada de la escalera al pozo, ¿veis? La escalera esta era cuando todavía no estaban puestos los agarres y tuvieron que poner primero eso. Y ahora estamos en este punto que corresponde a esta foto. ¿Veis esta foto de un montón de piedras que obturan la galería? Así. Ese es el final conocido de la galería, que corresponde con este parche de hormigón que veis aquí. Aquí, en los años 90, de repente se produjo un hundimiento y se abrió aquí un boquete en medio de la calle. Y tuvieron que poner ese registro que veis ahí y taparlo con hormigón. Quitaros eso para que pueda salir para allá, Teresa. Claro, a eso vamos. Entonces, si os fijáis, se ven un montón de bloques caídos. En esta pared se ven las arenas silíceas con las arcillas caoliníticas estas blancas, típicas del Cretácico, de las utrillas. Y en esta una pared de mampostería y las piedras. Y de aquí se ve que sale un chorrillo de agua porque estás justo en el freático
y ese chorrillo es el que luego va por toda la galería. La duda es, ¿este punto es el final de la galería o solo es un hundimiento en la parte final de la galería? Fijaos que la galería llega hasta ahí, en las arenas, pero creemos, y tenemos varias pruebas de ello, que la galería no acaba aquí. Esto es un hundimiento como el que se produjo hace poco, pero más antiguo, y la galería realmente va a por esto. Va a por la falda del Cerro de la Muela, que es donde va a seguir la excursión. ¿Por qué? Porque si tú, además de coger el agua que se infiltra aquí en las arenas silíceas, eres capaz de coger todo lo que llueve en la muela y en la falda de la muela, y que por aquí, a través de esta falla, se te mete aquí, porque para abajo están las pizarras, y las pizarras actúan como impermeable, ¿por qué vas a desaprovechar todo esto no trayendo la galería hasta aquí? Así que es probable que la galería continúe por aquí, por debajo de Basilio Herrero, hasta la falda de la muela. ¿Cómo lo podemos saber? Haciendo georradar. De hecho, ya tanto Fuencisla como Esteban hablaron con María Ángeles, con la alcaldesa, la posibilidad de que cuando salga la oportunidad de solicitar un georradar, aquí, que está muy fácil hacerlo con la calle, hacer un georradar para ver si continúa la galería hasta la muela. Incluso hacer algún acceso cuando se haga alguna obra municipal para, en caso de que se detecte con el georradar, para poder acceder a esa parte final de la galería. Con lo cual, lo que harían es aprovechar todo el acuífero de las arenas silíceas, todo el acuífero kárstico, como veremos, de la muela, y todo lo que se infiltraba en el arroyo de la Dobera, ¿no?, que llevaba todo el drenaje de estas laderas desde el Altozano, y así lo sacaban aquí. Todo el mundo se ha enterado más o menos el contexto de la mina, así que ahora el final de la excursión consistiría en subir por la falda de la muela hasta la parte alta, donde está el vértice geodésico, allí explicar qué tipo de acuífero es la muela, qué tipo de acuífero es, porque no es ni como las pizarras, ni como la toba, ni como las arenas silíceas, es el tercer tipo de acuífero. Allí lo explicaremos y desde allí veremos por qué se explotaban aquí las tejeras y qué rocas se explotaban en las tejeras y cómo se hacía. Esto, como os digo, ya es totalmente voluntario, todo era voluntario, pero esto es totalmente voluntario, de tal manera que hace como 3/4 de hora tendríamos que haber hecho una parada por esta zona, que hay varios bares, o si queréis tomar algo. Podemos hacer lo que queráis, desde hacer esa parada, aunque sea tarde, sí, podemos, ¿os parece que quedemos a la 1 aquí en la puerta del Riscal, los que quieran subir a la muela y terminar la excursión y ver las rocas de las que está hecha la muela y tal? Sobre todo para los de Carbonero, voy a hacer un spoiler. Las rocas de la muela se formaron cuando Carbonero era un mar como el Caribe. Así que por si os resulta sugerente, ¿no? Entonces, luego subimos a la muela, nos acercamos al vértice y lo vemos desde allí, con idea de acabar sobre las 2 totalmente la excursión, ¿vale? La exposición la podéis ir a ver, creo que cerrará como a las 2:30 o las 3. Entonces, cuando acabéis podéis ir. Nuestro grupo era el más raro porque era el que teníamos que irnos a hacer cosas mientras que unos veían la exposición y otros la mina. Entonces, lo que me parecía absurdo es ahora llevaros a ver la exposición y luego volver aquí para subir a la muela. ¿De acuerdo? Pues, además nos ha dicho la alcaldesa que la exposición estará más tiempo instalada. Hoy cierran a mediodía, pero va a estar varios meses, si queréis volver con más calma a verlo. Vamos a hacer la última parada del itinerario voluntario. Ya hemos abandonado el trayecto superficial de la mina y ahora vamos a subir a este cerro que es la Muela. Luego veremos por qué recibe este nombre y que este topónimo se repite en muchas zonas de la provincia de Segovia. Pero hoy, como estamos en el hidrogeodía, más que dar importancia al origen del cerro y de las rocas que lo forman, vamos a ver cómo se comporta desde el punto de vista hidrogeológico. Fijaos en esta vaguada de color marrón en este bloque diagrama y que tiene aquí este color marrón verdoso
que es lo que corresponde a Carrabillo, donde está el Riscal, donde está Basilio Herrero, esta zona llana de aquí. En realidad, estos sedimentos que cubren las arenas silíceas donde acabaría la mina, son sedimentos formados por arrollada desde la Muela hasta esta zona baja durante el Cuaternario. Esos sedimentos que luego seguían por el arroyo de la Adobera es lo que utilizaban para fabricar adobes, ¿no? Eran unas arcillas mezcladas con arenas y con limos. Por eso eran tan buenas para hacer los adobes. Pero toda esta cuesta que vemos aquí es la cuesta, valga la redundancia, de la Muela. ¿Por qué esta ladera tiene esta forma? Porque la Muela está constituido por estas rocas que veis que retratamos los geólogos como si fueran ladrillitos, que son lo que la gente llama comúnmente calizas, pero que en realidad, desde el punto de vista estricto geológico, son dolomías. La diferencia entre una caliza y una dolomía es que la caliza es carbonato de calcio exclusivamente, mientras que la dolomía es carbonato de calcio y magnesio. O sea, es como una caliza que tiene además magnesio. Pero estas dolomías, como están inclinadas hacia nosotros, ha hecho que la cuesta que forma la Muela se adapte a las capas de la roca que tiene debajo. Luego, cuando subamos, que les estamos dando tiempo a los otros grupos, a ellos enseñaré este bucimiento y por qué están así inclinadas. Pero quiero que entendáis que esta cuesta está motivada precisamente por esta inclinación de las rocas. ¿Y estas dolomías y calizas cómo se comportan desde el punto de vista hidrogeológico? Pues he parado aquí porque esta fachada está hecha precisamente de estas calizas y dolomías cortadas y nos permiten ver lo que os quiero explicar que condiciona su comportamiento hidrogeológico. Las calizas y dolomías en principio son rocas impermeables, os dais cuenta, yo he hecho aquí agua y escurre, pero están llenas de agujeros. Estos agujeros son agujeros que se forman por casco, que es que el propio agua, que en principio es impermeable a la superficie, se mezcla con el CO2 atmosférico y adquiere un ligero carácter ácido. Ese carácter ácido ataca a la roca y forma las cuevas, las dolinas, las simas, que hacen que luego salgan por los manantiales el agua con bicarbonatos, como hemos hablado aquí. Pero claro, si esto forma un acuífero, si las calizas llenas de agujeros forman un acuífero, ¿dónde está el agua de este acuífero? Pues precisamente rellenando los agujeros de la roca. La roca es impermeable salvo los agujeros. De tal manera que en estos acuíferos, en las calizas y dolomías, son los únicos en los que el agua subterránea de verdad está en cavidades, está en huecos. Puedes pinchar con tu pozo un verdadero bolsón de agua que está ocupando esos agujeros. Por eso, en estos acuíferos están cuevas famosas como las cuevas del Drac, como las cuevas de los Ennebralejos, y la cueva de los Ennebralejos se descubrió cuando estaban intentando en Praden hacer un pozo y dieron con la galería de la cueva y de repente se les vino abajo en la sarta de perforación del pozo porque se metió en la galería. Si no se les hubiera ido la sarta y pinchan el río subterráneo de la cueva de los Ennebralejos, sacarían el agua del acuífero Casti. Entendido todo que estos son los únicos acuíferos en los que el agua de verdad está formando bolsadas. Hombre, lo lógico es que no sean bolsadas tremendamente grandes, que no sean lagos subterráneos, salvo casos contados. Pues la cueva de Valdeusó en Castellón, no sé si la conocéis, la cueva de San José en Valdeusó tiene unos lagos subterráneos inmensos que si tú haces arriba un pozo, pinchas el lago y puedes aprovechar ese agua. Lo normal es que los huecos sean cosas como lo que veis. De tal manera que aquí pasa como en las pizarras. Los habitantes de Carbonero tendrían que haber hecho pozos de mucho diámetro para pillar un número muy elevado de esos huecos que drenaran el agua. Además, si os fijáis, los huecos muchas veces no están conectados entre sí. De tal manera que puedes tener como un queso de Gruyère, pero que solo los huecos que tú pillas con tu pozo te ofrecen agua. Mientras que otras veces sí que son verdaderas galerías y tienen alta permeabilidad. De tal manera que tú haces un pozo y te llevas todo el agua de todo el acuífero. ¿Vale? Eso es lo que se llama que estos acuíferos
que se llaman kársticos por el proceso este de disolución, son tremendamente anisótropos. Quiere decir esto, que en cualquier dirección del espacio puede cambiar las características del acuífero muchísimo. Así como los que están en arenas son isótropos, para cualquier lado tú haces el pozo y te viene el agua, los que están en las calizas, dependiendo de dónde estén las cuevas, puedes pinchar aquí y que no salga nada de agua, y pinchar al lado y que te salga todo el agua del mundo. Eso es que son anisótropos. ¿Comprendido? Pues bien, la Muela, por lo tanto, es un acuífero en calizas y dolomías de tipo kárstico anisótropo. Y lo que va a aportar a la zona de la mina y a Carbonero es una amplia superficie de recarga. Todo lo que llueve aquí se filtra por esos huecos, por esas cavidades, y baja hasta las arenas silíceas que tiene debajo. De tal manera que todo lo que llueve aquí va por aquí, por los huecos, por las galerías, por las pequeñas cuevas, y baja a las arenas silíceas. Y de las arenas silíceas baja aquí. Y de aquí va a abastecer a la mina. Y por eso os decía que parte del bicarbonato que se disuelve aquí en la Muela es lo que hace que el agua de la fuente de la mina sea bicarbonatada cálcica y magnésica. El magnesio se lo aportan las dolomías. ¿Comprendido esto? Bueno, pues vamos a subir para que veáis cómo efectivamente estas calizas están así y hablar de cuál es el origen de estas calizas y por qué están inclinadas. ¿Preguntas sobre el acuífero este kárstico? Aquí ya no quito porque aquí Andrés, ya cuando se habla podemos... de acuíferos colgados, ¿se dan en estos materiales o eso es otra historia? Puede haber en estos materiales o también en materiales detritos. Tú imagínate que tienes una capa de arenas y debajo un banco de arcillas. Se ha encajado un río y tienes la ladera con arcillas y arriba las arenas. El acuífero, que son las arenas, está colgado porque tiene debajo unas arcillas que no lo conectan con el río. ¿Abre? Sí. Ahora. Sí. ¿Hecho o no? Bueno. Entonces, ¿veis todos estos bancos de roca? Y veis cómo Mati ha echado ácido clorhídrico, o sea, agua fuerte, y veis que hace burbujas. Por lo tanto, es carbonato cálcico, ¿vale? También tiene magnesio, por eso no hace tantas burbujas como hacía en zonas de la toba, ¿os acordáis? Porque la dolomita no reacciona igual que la calcita, que hace muchas más burbujas. Bueno, pues estos son dolomías. ¿Y cómo se forman estas dolomías? Pues estas dolomías, por increíble que os parezca, están hechas a partir del fango de los restos de conchas de un mar tropical parecido al actual Caribe. Hace 84 millones de años, aproximadamente, un océano con un mar epicontinental que estaba en la situación del actual Mediterráneo, subió el nivel y como todavía no existía la sierra, ni por supuesto el macizo de Carbonero Santa María, llegó a cubrir esta zona de aquí. Lo primero que se instaló es una llanura de marea, una zona en la que cuando subía la marea quedaba cubierto por el mar y en la bajamar quedaba al descubierto. En esa llanura de marea, con las subidas y bajadas de marea, lo que se ponían eran capas de algas calcáreas, pequeñas algas como si fueran las rías gallegas que iban depositando carbonato. Y eso es lo que veis aquí. Esas láminas que veis milimétricas son las laminaciones algales de cuando Carbonero hace 84 millones de años era como las rías gallegas. Luego ese mar sigue subiendo de nivel, daos cuenta que en esa época no había hielo en los polos y todo el agua que había estaba en los océanos, y al subir más de nivel el mar quedó Carbonero cubierto y totalmente sumergido bajo el mar. Y de esa época es todo lo que hay por encima de las calizas que forman la Muela, aquí. Y entonces la pregunta es, si esto se depositó en el lecho del mar como fangos de trozos de conchas y estaban horizontales las capas cuando se formaron, ¿por qué ahora están inclinadas así? Porque después de que se retirara el mar hace unos 75 millones de años, se produjo el acercamiento entre Europa y África, pillando entre medias la península ibérica. Donde Europa apretó a la península ibérica se formaron los Pirineos.
donde África apretó a la península ibérica, se formaron las cordilleras béticas, Sierra Nevada. Y en el centro de la península es como si hubiéramos cogido la península y la hubiéramos apretado. Se formó una arruga, la Sierra de Guadarrama. Al levantarse la Sierra de Guadarrama, no se levantó solo una arruga, salió una arruga grande, que es la Sierra de Guadarrama, y pequeñas arruguitas a ambos lados de la Sierra de Guadarrama central, que son lo que llamamos los macizos satélite. En la parte de Madrid, ¿cuáles son los macizos satélite? El Cerro de San Pedro, la Cuerda Larga. Y en la provincia de Segovia, ¿cuáles son los macizos satélite de la sierra que se levantaron cuando se levantó la sierra? Pues este macizo, el macizo que va, tiene afloramientos el macizo de Sepúlveda, la Serrizuela, el macizo de Zarzuela del Monte, y aquí desde Carbonero hasta Hoyuelos, toda la zona de Monterrubio, hasta que entras a la provincia de Oro. Si os fijáis, es un conjunto de alineaciones paralelo a la sierra, que es como una arruguita que se levantó menos que la sierra. De tal manera que al levantarse esa arruga, lo que se produjo es esto. Teníamos las arenas silíceas de color blanco debajo, ¿vale? Que son las que tienen nuestro acuífero que alimenta la mina, y encima tenemos las capas de dolomías y calizas, que son las que estamos viendo, ¿vale? Entonces, cuando aprieta por aquí Europa y por aquí África, esto hace así. Os lo voy a poner por el otro lado para que veáis el efecto de la falla que levanta la sierra. Al apretar, ¿veis lo que hace? De tal manera que veis cómo quedan las capas de color beige, que son estas. Pues ahora estamos así. Estamos en este lateral, veis que no tengo más dedos para señalar. Muy bien, estamos ahí. ¿Vale? O sea, que esto que originalmente estaba horizontal en el fondo del mar, se retira al mar, empieza a apretar Europa y África, y se produce esto. El gran pliegue que se produce es la sierra, que luego todas estas calizas que había antes encima de la sierra se erosionan y se van a las dos cuencas del Duero y del Tajo. Pero los macizos satélite pequeñitos, como el del Carbonero, pues todavía se conservan las calizas en el borde. Y esa parte de arriba, que está más o menos horizontal, es la muela. ¿Entendéis por qué se llama muela? Porque es como la parte de la cúspide de nuestras muelas. ¿Comprendido? Este nombre de la muela para estos cerros que están en los pliegues, en lo alto de los pliegues, se repite por toda la provincia. Por ejemplo, habéis ido 1000 veces a Pedraza, pasando por Val de San Pedro, y veis que hay un cerro ahí a la derecha que dejáis en Valle de San Pedro, ¿no? Que es así como si fuera una muela, pues es la muela. En Torreiglesias, según llegas desde Adrada hacia Torreiglesias, el cerro de la izquierda, que tiene un pliegue y arriba está horizontal, la muela. ¿De acuerdo? Entonces suelen ser cerros que están formados en la parte alta de pliegues, que en un lado tienen una cuesta y en la parte de arriba están horizontales. Si solo están inclinados y no tienen parte de arriba horizontales, son cuestas, ¿no? Pues la cuesta, y más pueblos así, o castros. ¿Por qué? Porque en muchas partes de esas altas se ponían pequeños establecimientos en la Edad de Hierro. Castro Jimeno, Castro Serracín, Castro Serna de arriba, Castro Serna de abajo, ¿de acuerdo? Y todos ellos en calizas y dolomías del Cretácico formadas en el mar y plegadas cuando se plegó la sierra. ¿Vale? Esto es el origen de esto. Uy, no vamos a ser capaces. Lo metemos a mogollón y ya está. ¿Y por qué es importante esto que os cuento que ocurrió hace millones de años, lo del mar, lo del levantamiento de la sierra y el plegamiento? Porque si aquí en Carbonero no se hubiera producido este macizo satélite que plegó las calizas y las inclinó así, ahora la muela no tendría inclinación para acá, ¿no? Estaría horizontal. De tal manera que los manantiales del acuífero cástico de la muela saldrían uniformemente para todos los lados.
y entonces Carbonero no se hubiera puesto ahí, se hubiera puesto dando la vuelta a la muela. Pero como la muela está inclinada hacia aquí, ¿hacia dónde va el agua subterránea? Hacia allá. ¿Dónde está Carbonero? Así que fijaos hasta qué punto la muela condiciona a Carbonero. Esta obra de ingeniería, que es impresionante, que ya la habéis visto en un poquito en la entrada y demás, no puede visitarse de una manera abierta al público, y entonces en aquel año decidimos una serie de personas, entre las cuales está Primitivo Rodríguez, que es uno de los autores de la exposición, o Juan Antonio, que es la persona que veis a veces de espaldas, que por cierto está de espaldas la persona porque lo que queríamos era una referencia para que la gente cuando vea las fotos tenga una referencia de alturas. Y entonces, dado que no se podía entrar dentro, para que la gente pudiera conocerla y de alguna manera hacer una visita, aunque sea en este sentido un poco virtual, entre comillas, como se dice ahora. La exposición está totalmente ordenada de tal manera que el primer panel estaría la entrada, que habéis conocido, y luego ya esta es la entrada del túnel. En cada panel pues hemos puesto los detalles más importantes de cada tramo. Es decir, esto va secuencialmente en el espacio desde la parte de abajo. Es los detalles como las arquetas o las bocas de entrada o lumbreras, que también se llaman, que ese es el aspecto original que tenían. Si lo habéis ido siguiendo, pues veis que la altura es muy diferente en algunos tramos, porque la altura, cuando se contrata esta obra, la altura está contratada, a los picadores se les paga por hacer una galería que tiene que tener exactamente 1,20 metros de ancho y 1,80 metros de altura. Pero cuando esta galería se empieza a picar, luego os contaré el tiempo cuando se hizo y el tiempo que tardó en hacerse. Cuando se empieza a picar se hace todo simultáneamente. Se entra tiene que haber 6 pozos, algunos se conservan y otros están ya cegados. Desde esos pozos se entra al interior y desde ahí se va excavando. Simultáneamente desde 2 pozos se va buscando el encuentro. Entonces, como estamos a finales del siglo XVIII, la tecnología no permite que las direcciones estén completamente o bien estudiadas. Eso significa que tiene un trazado sinuoso, como se puede ver también en aquel panel que va datando cada uno de esos paneles. El encuentro tampoco se produce muchas veces a la misma altura, y esa es la razón por la cual veis en algunos sitios que la galería alcanza casi 3 metros de altura, y en otros la galería pues tiene unas dimensiones de unos 60 muy reducidas. Se ve exactamente los puntos de encuentro en algunas de las fotos, donde una zona tiene una altura muy grande y otra tiene una altura muy pequeña. Según se va visitando la galería, llega un momento en que nos encontramos en este cambio de materiales que tenéis ahí documentado en el derrumbe. Veis ahí un cambio de materiales y está puesto el derrumbe. En esa zona, indudablemente, no se podía coger una galería de tal manera que la bóveda se sustentara por el propio material. Entonces, mi hipótesis es que todo ese tramo que corta la rueda de Vera, eso se hizo cavando una zanja aproximadamente de 6 metros de profundidad. Una zanja que después se cubriría adintelada con las láminas de pizarra. No obstante, y a pesar de todo eso, a pesar de que se hicieron paredes y adintelado, ha habido derrumbes y se tiene constancia de que de esas obras de mantenimiento debido a los derrumbes. A partir del derrumbe se rompe la continuidad. Para visitar la galería habría que entrar por la boca del pozo y a partir de ahí se llega justamente hasta esa parte del derrumbe. Por lo demás tenéis el panel número 12, hace referencia a las obras de restauración de lo que es la parte aérea de la zona del parque en el año 2000, y el último panel es un panel donde habla del estudio geológico de toda esta obra, que en su día, gracias a la colaboración
y Andrés Díez pues nos hizo este panel que completa un poquito el estudio técnico. Lo que sí quería resaltar es que cuando se hace esta obra, cuando hacemos la exposición, no conocemos los detalles de la historia, es decir, ni de cuándo se construyó, ni de cómo se construyó, ni nada de eso. Pero posteriormente, y gracias a una información que me transmitió un historiador local, que es Fernando Jimeno, me dijo que en el archivo parroquial que se conserva aquí había documentación sobre la mina. Entonces, gracias a eso, pues bueno, recogí esa documentación, la he ido traduciendo y fruto de ello son estos 3 paneles de historia donde se documenta un poquito cuándo se construyó y el porqué. Hay 2 documentaciones aquí que son muy diferentes. La primera es el poder del Concejo para la conducción de aguas del Pozo Bueno. Esta es una documentación que encontré en el archivo provincial. Es el acta del ayuntamiento y entonces estos protocolos eran protocolos notariales, el secretario era el notario y ese protocolo como cual se guarda allí. En este acta del Consejo hay muchísima información, mucha más de la que aquí está traducida. Ahí tenéis las fotos de ese acta y fundamentalmente cabe reseñar primero la fecha en la que se aprueba, que es el 16 de febrero del año 1781 y en ese acta se documenta que Carbonero había crecido mucho el número de habitantes. Por aquel entonces tenía cerca de 1.900 habitantes y las necesidades de agua apremiaban un poco a la población. Era una población que era eminentemente agrícola y una población que también tenía mucha agricultura. Y como en palabras textuales necesitaban pues conducir las aguas que estaban utilizando de alguna manera, hacer una recuperación de aguas un poquito más abundantes que las que tenían. Carbonero estaba alimentado fundamentalmente por muchos CAF que conducían aguas de diferentes manantiales hacia la parte baja, en la zona de los caños, y también conducían aguas. El principal manantial era el Pozo Bueno. El Pozo Bueno es de lo que surge fundamentalmente ahora a la mina. Y se relata cómo las aguas del Pozo Bueno estaban muy contaminadas porque seguramente la cacera que daba origen hacia el Pilón, donde abastecían los ganados, estaba muy contaminada por diferentes razones, seguramente por el agua de lluvia, por los animales, etcétera, etcétera. Y a partir de entonces pues deciden emprender esta obra, la aprueban y deciros que en esta obra pues se invierten en total, como en el libro de Cava, que es la documentación que está en el archivo parroquial, es fundamentalmente una contabilidad de las cantidades que se van pagando a los obreros que se encargan de ello. Y al contratista, el contratista que es un arquitecto de Olmedo, que se llama Ortiz, Juan Francisco Ortiz, y sumando las cantidades que se van pagando por toda esa obra, pues suma un montante de 10.952 reales de Bellón. Esta cantidad, pues yo he hecho un cálculo y aproximadamente podía suponer el presupuesto de lo que se genera el ayuntamiento durante todo el año. Pasáis a euros y miráis el presupuesto que tiene el ayuntamiento y eso es lo que les podría haber costado al respectivo esta obra. Bien, en esta documentación está la adjudicación del contrato, porque el arquitecto no solo es el arquitecto, el director de la obra, sino que también es el contratista. Es el contratista que recibe todos los pagos del alcalde, que se llamaba Isidro García, y él es el que luego posteriormente paga a los obreros. Aquí se relata cómo se contratan exactamente 40 pozos que hay que minar. Cuando hablamos de pozos se refiere a tramos de galería. Cada tramo de galería pues eran, me parece que 10 varas más o menos, unos más, otros menos, y con las dimensiones que os he dicho antes, de 6 pies, 4 pies de ancho por 6 pies de alto. De esta documentación cabe resaltar, aquí he resumido una pequeña parte, pero que están los nombres y apellidos de las personas que han trabajado en cada uno de los pozos y está localizado el pozo donde han trabajado. Seguramente muchas personas de Carbonero podrán en su momento ver los nombres y apellidos de esas personas y a lo mejor localizarles como antiguos parientes suyos.
También resaltar que hay dos tipos de obra, una que es la de minar los pozos, picar la galería, y la otra que es cavar la zanja. Yo entiendo que cavar la zanja era esta parte, que había que hacerla en forma de zanja, y casi con toda seguridad la obra de la mina va hasta, por lo menos, según tenemos testimonios de algunas personas del pueblo, hasta la carretera. Hay una zona que llaman la cruz sin brazos, porque había una cruz que no tiene la cruz sin brazos, pero se había roto, entonces era la cruz sin brazos, y probablemente desde el pozo, desde la entrada al pozo hasta allí vaya una acequia que probablemente esté tapada con losas y que sea el origen de la galería, si es que no continúa todavía un poquito más arriba para buscar toda esa zona. Antiguamente era una matuta, tanto el Paseo Nuevo como una zona llena de humedades. Más detalles, decir que esta obra evidentemente apremiaba mucho el hacerla, porque en el libro de Cava, que aparecen todos los pagos, aparecen las fechas, y entonces los primeros pagos a las personas que estaban cavando datan del 16 de junio y los últimos del 1 de diciembre. Es decir, que se excavó con una obra que se terminó enseguida. Trabajaba muchísima gente, concretamente haciendo las galerías, 26 personas que iban minando pues cada uno de esos 14 tramos que después tenían que ir al encuentro. Y finalmente, en cuanto a la zanja, en la zanja están documentados un total de 328 jornales que se pagan y unos 40 jornaleros. Me parece que es un trabajo de muchos jornales y muchos jornaleros para que sea solamente la parte esa inicial que atraviesa el arroyo La Dobera. Es decir, que probablemente la obra, probablemente con toda seguridad, la obra de la mina continúa hasta la carretera y tal vez bastante más. Y bueno, pues aquí está todo un poco resumido la parte histórica. Lo último que me gustaría resaltar de todo esto es que, ¿qué es esto de la mina? Las minas de agua se llaman minas de agua porque son galerías que van a recoger aguas. En otros sitios en Madrid se llaman viajes de agua. Por cierto, en Madrid están documentados hasta 170 kilómetros, me parece, de galerías. En otros sitios se llaman canal, donde más profusión de obras de este tipo hay yo creo que es en la vertiente mediterránea de España. Y en Castilla y León, en un censo que yo he consultado, estaban censados 6 galerías o 6 minas, de las cuales que haya un poco constancia más o menos documental está la de Fuente la Peña en Zamora. Es pequeñita, está muy bien conservada, muy bonita, tiene hasta un vídeo, se puede ver. Y luego está la de Carbonero. La de Carbonero es mucho más grande, está bastante bien conservada. Y yo creo que la de Carbonero es una de las pocas construcciones de este tipo que tiene lo que es una documentación histórica, es decir, que se conoce quién la hizo, cuándo se hizo, cuánto costó, y yo creo que es el principal valor testimonial que tiene ahora mismo todo esto, es decir, conocer lo que es la historia. Porque lo demás pues, son conjeturas de que si son de origen árabe o no, muchas veces es más el interés de que sea de origen árabe que la propia realidad. Yo, por la información que tengo, este tipo de minas empiezan a construir en España, sobre todo a partir del siglo XVI, y en esta época, hasta finales del siglo XVII, se hicieron muchas de ellas. No quita para que haya construcciones que se remonten al origen árabe, pero mucho más modestas, o no, eso ya no lo sé. Y por lo demás, no lo sé. Si tenéis alguna pregunta, alguna cosa que decirme, yo encantado de responderos. Muchas gracias, Santiago.